A veces, las grandes aperturas no llegan haciendo ruido. Llegan como un leve empujón en el pecho, una sensación que te susurra que la vida está intentando mostrarte algo que no habías notado por estar demasiado exhausto, abrumado o herido. Y al escuchar esto ahora, tal vez sientas que algo en ti está listo para cambiar. No porque lo hayas forzado, no porque finalmente hiciste todo bien, sino porque estás cansado de pelear contra reflejos y de olvidar el único lugar donde comienza el cambio real. Existe una verdad simple que Neville Goddard repetía con una claridad inquebrantable. Tu mundo no responde a lo que quieres, responde a lo que asumes. Cada persona que conoces, cada reacción que recibes, cada dinámica que repites, está moldeada por la identidad silenciosa con la que caminas. El mundo no discute con tu autoconcepto, lo refleja. Y durante mucho tiempo te han enseñado a negociar con el espejo, intentando ajustar a la gente, tratando de gestionar sus humores, queriendo arreglar situaciones, buscando mantener todo estable para poder sentirte, por fin, a salvo. Pero, ¿y si la seguridad que buscas no vive en el comportamiento de ellos? ¿Y si vive en la decisión silenciosa que tomas sobre quién crees ser? Hay un dolor muy particular que muchos nunca admiten en voz alta, la frustración de toparse repetidamente con la misma actitud en caras distintas, la pareja que se cierra emocionalmente, el compañero de trabajo que te hace menos, el familiar que siempre encuentra la forma de criticar o minimizarte, el extraño cuyo tono golpea instantáneamente una vieja herida que pensabas ya sanada. Y cada vez que pasa, una parte de ti se pregunta, ¿por qué esto sigue apareciendo en mi vida? ¿Por qué me persigue? No te estás imaginando el patrón, no estás exagerando el dolor, no eres débil por querer que pare. Lo que estás experimentando es el reflejo de algo mucho más íntimo, una huella emocional que el mundo sigue leyendo incluso cuando no eres consciente de estar enviándola. No porque estés roto, no porque estés haciendo algo mal, sino porque tu identidad interna todavía carga con una vieja expectativa, una a la que el entorno no puede evitar responder. Quizá has intentado elevarte por encima de eso. Tal vez te has dicho que lo ignores, que te mantengas positivo, que lleves la fiesta en paz, pero el positivismo no reescribe la identidad, y el silencio no cura la herida que nació en el momento en que creíste que necesitabas que otros cambiaran para sentirte completo. Esa inseguridad invisible, la que susurra, si ellos no cambian, yo no voy a estar bien, entrega tu poder a las mismas personas que activan tu herida. Hace que tu estado interno dependa del comportamiento externo. Pone tu clima emocional en manos de alguien más, y lo sientes cada vez que un pequeño comentario de alguien cala demasiado hondo. Lo sientes cuando te preparas antes de hablar, como si fueras a la guerra. Lo sientes cuando te haces chiquito, cuando dudas un poco, o cuando tensas el cuerpo sin darte cuenta. Esa tensión no es debilidad, es memoria. Es un plano subconsciente tratando de protegerte de un viejo dolor, anticipando un nuevo dolor. Y cuando el cuerpo anticipa, el mundo responde. Bruce Lipton explica esto a través de la biología. El comportamiento externo a menudo refleja programas internos, no simbólicamente, literalmente. Cuando cargas con el plano de una creencia, tu sistema nervioso emite esa frecuencia antes de que digas una sola palabra. La gente no reacciona a tus intenciones, reacciona a tu tono inconsciente. El entorno toma forma alrededor de la señal emocional que ni siquiera sabes que estás enviando. Y por esto se repiten ciertas dinámicas. Por esto, ciertas personalidades parecen imantadas hacia ti. Por esto puedes sentir que estás viviendo el mismo día emocional en situaciones diferentes. Pero aquí está la revelación que comienza a liberarte. El entorno no es fijo, es receptivo, fluido, moldeable, programable. Te está leyendo, no oponiéndose a ti. Está siguiendo tu instrucción, no peleando contra tu deseo. Y en el momento en que le das una nueva instrucción, no a través del esfuerzo, sino a través de la identidad, todo empieza a cambiar. Así que, mientras te instalas en este momento, respira un poco más profundo, no para relajarte, sino para sentir la verdad que está emergiendo detrás de estas palabras. Este video no es para cambiar a los otros,
No se trata de aprender nuevas estrategias para comunicarte o gestionar relaciones. No se trata de volverte más duro o más complaciente. Se trata de recordar el lugar donde vive tu verdadera influencia, el guión interno que le dice a la realidad quién crees que eres. Hay una versión de ti que ya no anticipa faltas de respeto, que ya no espera conflicto, que ya no aguarda a que alguien más valide la paz que ellos nunca crearon. Y mientras escuchas, esa versión se acerca más. Al final de este viaje, entenderás cómo mover a las personas y a las circunstancias sin intentar cambiarlas, usando la identidad, la percepción y la asunción como los instrumentos silenciosos que reconfiguran tu mundo entero desde adentro hacia afuera. Permítete estar aquí. Algo en ti ya sabe que este es el comienzo. Durante la mayor parte de tu vida, te enseñaron a mirar hacia afuera buscando la causa de ese malestar repetido. Te enseñaron a creer que si alguien sigue actuando de la misma manera, entonces el problema debe vivir en ellos, que son ellos quienes necesitan madurar, cambiar, tratarte diferente. Y claro, es humano pensar así. Cuando te sientes ignorado, miras a la persona que te ignoró. Cuando sientes falta de respeto, te enfocas en el comportamiento que te hirió. Pero lo que Neville entendió es que el mundo es un espejo de la identidad que llevas, no de la identidad que deseas. El entorno no está reaccionando a la esencia de otras personas. Está reaccionando a tu asunción interna sobre ti mismo dentro de esa dinámica. No tienes la culpa, no eres culpable, pero eres la fuente. Y en el momento en que reconoces la fuente, recuperas tu poder. La teoría del apego le pone palabras a este patrón silencioso. Muestra cómo el sistema nervioso, moldeado por experiencias tempranas, tiende a recrear dinámicas emocionales familiares, porque el cuerpo interpreta lo familiar como seguro, incluso cuando es doloroso. Por eso, el mismo tipo de persona parece aparecer en tu vida. Por eso tocan la misma herida una y otra vez. Tu sistema gravita hacia lo que ya conoce, no porque quiera sufrir, sino porque todavía no sabe cómo sentirse seguro sin repetir el viejo guión. Cada comportamiento recurrente que encuentras en los otros no es una prueba universal, es una memoria subconsciente buscando resolución. Y aquí es donde comienza el cambio. En lugar de ver al colega grosero o a la pareja emocionalmente distante como obstáculos, considera la posibilidad de que estén reflejando el tono emocional que has estado cargando sin darte cuenta. El tono que susurra, así es como la gente me trata, o esta es la dinámica que espero, o este es el papel que sé jugar. No hay culpa en darse cuenta de esto, solo liberación, porque una vez que ves el patrón como tuyo, finalmente tienes la capacidad de cambiarlo, no controlando a los otros, sino transformando la versión de ti que sigue encontrándose con la misma escena. Tómate un momento para sentir la firma emocional detrás de estos momentos recurrentes, esa que surge antes de que empiece la historia. Es el pinchazo del rechazo, el dolor de ser invisible, la pesadez de sentirte inferior o poco importante. Sea lo que sea, aparece como una vibración silenciosa bajo la superficie. Esta vibración es el verdadero imán. Esta vibración es la invitación silenciosa que le dice al entorno qué papel jugar. Y cuando identificas la emoción, sucede algo poderoso. El patrón deja de ser un enemigo y se convierte en un mensaje, una puerta, un espejo reflejando no quién eres, sino quién te han condicionado a creer que eres. Un lente roto hace que cada imagen se vea distorsionada, incluso cuando el mundo en sí es perfectamente claro. El lente no te avisa, no anuncia que está alterando la imagen. Simplemente le da forma a todo lo que ves sin pedir permiso. Tu identidad interna funciona igual. Cuando el lente está formado por viejas heridas, cada encuentro se convierte en una repetición de la misma historia. Pero cuando se reemplaza el lente, cuando la identidad cambia, el mundo no discute, se ajusta, y de repente, la gente que se sentía hostil se suaviza. Los ambientes que te drenaban se sienten más ligeros. Las interacciones que antes te detonaban pierden su carga, porque en el momento en que cambias el lente, la imagen debe seguirlo. Es fácil creer que simplemente estás observando a la gente tal cual es, que estás viendo su verdadera naturaleza,
su verdadera personalidad, sus verdaderas tendencias. Pero lo que Neville entendió es que la percepción nunca es neutral. No estás conociendo a las personas en su esencia pura. Las estás conociendo a través de un filtro construido por tus asunciones, y esas asunciones actúan como un guión ya escrito antes de que empiece la escena. Si te han tratado con falta de respeto en el pasado, el sistema nervioso podría esperarlo de nuevo. Si te han ignorado, puedes entrar a las conversaciones sintiéndote un poco más pequeño, un poco a la defensiva, un poco resignado. Sin notarlo, asumes la versión de ellos que se alinea con la versión de ti que te enseñaron a interpretar, y la realidad responde igualando esa asignación interna. La psicología llama a esto el efecto Pigmalión. Las expectativas moldean el comportamiento. Pero esto no es solo un fenómeno social, es vibracional. Puedes observarlo en las interacciones más pequeñas. Cuando esperas calidez de alguien, hablas con una apertura que evoca calidez de vuelta. Cuando anticipas tensión, tu energía se tensa y la tensión rebota hacia ti. No es que los otros lean tus pensamientos. Están respondiendo a la postura energética que tus asunciones crean. La gente se adapta sutilmente a los papeles en los que los encasillas, tal como tú te adaptas a la versión de ti mismo que crees que debes ser en su presencia. Esto crea una paradoja. Crees que estás reaccionando a quiénes son las personas, cuando en verdad estás reaccionando a quién asumes que son. Y ellos, sin conciencia plena, comienzan a responder al papel que energéticamente les asignas. Cuando esperas rechazo, lees tonos neutrales como despectivos. Cuando esperas conflicto, preparas tu cuerpo de formas que invitan respuestas defensivas. Cuando esperas ser pasado por alto, inconscientemente encoges tu energía para que los demás realmente te pasen por alto. Parece externo, pero empieza adentro. La asunción es la fuente, el comportamiento es el eco. Hay una profunda liberación al reconocer esto, porque si las asunciones moldean los papeles que juegan los demás, entonces el guión no es fijo, es editable. Transformar una relación, un patrón o una dinámica no empieza por cambiar a la otra persona. Empieza por cambiar la versión de ellos que sostienes en tu mundo interno, no a la fuerza, no con ilusiones, sino decidiendo qué versión de ellos pertenece a la realidad que eliges habitar. Cuando te preguntas, con sinceridad, ¿qué versión de esta persona existe en la realidad que prefiero? Algo sutil cambia en tu tono, tu postura, tu presencia. Entras en la identidad de alguien que espera alineación, respeto y armonía, no desde la exigencia, sino desde la certeza interna. Y el mundo, sensible e impresionable, se ajusta, piensa en la mente como la silla del director. Cada asunción es como una instrucción susurrada en el set, y la gente en tu vida, sin saber conscientemente por qué, comienza a moverse de formas que encajan con el tono que estableciste. No lo fuerzas, no lo persigues, simplemente sostienes la vibración de la versión que eliges experimentar, y el entorno se reorganiza alrededor de esa elección. Los actores se ajustan a la visión del director, y la vida se ajusta a la conciencia detrás de tu mirada. Tienes más influencia de la que te han enseñado a creer, no controlando a otros, sino dirigiendo el escenario interno donde comienza cada escena exterior. Quizá ni siquiera reconozcas esto como control. Tal vez lo veas como cuidar de los demás, responsabilidad o inteligencia emocional, pero debajo de todos esos nombres está la misma creencia silenciosa, que no vas a estar bien, a menos que los demás se comporten de una manera que te mantenga a salvo. Esta creencia comienza temprano, a menudo en ambientes donde el caos, el rechazo o la imprevisibilidad te dejaron sintiéndote vulnerable, y el cuerpo, tratando de protegerte, aprendió a escanear el peligro, aprendió a anticipar, aprendió a estar un paso adelante. El control se convirtió en un escudo, un mecanismo de supervivencia disfrazado de estrategia. Pero lo que alguna vez te protegió ahora te impide experimentar la calma, la confianza y la armonía que tu alma anhela. La neurociencia nos ayuda a entender por qué persiste este patrón. Cuando el miedo se aloja en el cuerpo, el cortisol cierra tu percepción. Te vuelves hiperconcentrado en amenazas potenciales, leyendo de más en tonos neutrales,
malinterpretando expresiones faciales, asumiendo significados que reflejan viejas heridas en lugar de la realidad presente. El cerebro entra en un estado contraído. El mundo se ve más afilado, más hostil, menos indulgente. Y en ese estado, incluso el cambio más pequeño en la energía de alguien se siente como una advertencia. La mente dice, necesito gestionar esto, necesito arreglar esto, necesito tener todo bajo control. Pero esta reacción no viene de la claridad, viene del cuerpo recordando la imprevisibilidad del pasado y proyectándola en el momento presente. La ironía es que cuanto más intentas controlar a alguien, más resistencia despiertas, tanto en ellos como en ti mismo. El control lleva la vibración de la inseguridad, y la inseguridad se siente antes de entenderse. Cuando tratas de ajustar el comportamiento de alguien, no responden a tus palabras, responden al miedo que hay debajo de ellas. Se sienten empujados, se sienten sutilmente juzgados, sienten tu falta de seguridad y en su propio intento por recuperarla, se alejan, se cierran o resisten. Y de repente, el mismo comportamiento que temías se convierte en el comportamiento que terminas detonando. No por culpa, sino por el intercambio de energía invisible que sucede bajo la superficie. Hay otro camino, no a través de la fuerza o la persuasión, sino a través de la seguridad interna. Cuando ensayas internamente la sensación de ser apoyado, respetado y emocionalmente seguro, algo cambia en tu presencia. El sistema nervioso se suaviza, la respiración se profundiza, entras al momento con una expectativa silenciosa de armonía, en lugar de un miedo al caos. Y los demás sienten eso. La gente responde naturalmente a la frecuencia emocional que sostienes. La seguridad invita a la apertura. La apertura invita a la cooperación. Esto no es pensamiento mágico, es física emocional. Un cuerpo en miedo activa miedo. Un cuerpo seguro crea seguridad. Imagina por un momento un puño cerrado con fuerza, tenso a la defensiva, listo para el golpe. Ahí no entra nada, ni amor, ni apoyo, ni armonía, ni entendimiento. Pero cuando la mano se suelta, cuando se suaviza el agarre, se abre espacio para que llegue algo nuevo. Esto es lo que pasa cuando se disuelve esa necesidad de control impulsada por el miedo. Dejas de aferrarte al momento, dejas de querer controlar el comportamiento de los demás. Sueltas esa narrativa que dice, si no manejo esto, me van a lastimar. En cambio, das un paso hacia esa confianza tranquila de que tu estado interno es suficiente, que la vida puede recibirte con apoyo en vez de amenazas, que los demás pueden encontrarte con respeto en lugar de estar a la defensiva, y el mundo empieza a seguir esa suavidad que llevas dentro. Por eso, hay ciertos momentos que te jalan de regreso a estados emocionales que creías ya haber superado. Quizá te irrite el mismo tipo de comentario, te duela el mismo tonito, o sientas el impulso de defenderte, aunque no esté pasando nada grave. El cuerpo recuerda el pasado más vívidamente que la mente. Tu sistema nervioso lee las similitudes como amenazas, incluso cuando el momento presente es neutral. Entonces, cuando el entorno externo te detona, la reacción no es una señal de fracaso. Es una señal de que la vieja identidad sigue activa, todavía interpretando el mundo, todavía moldeando cómo te presentas. Y el entorno, obediente y receptivo, sigue reflejando a esa versión anterior de ti. La psicología llama a esto comportamiento dependiente del estado. No ves el mundo como es, sino como eres tú en el momento en que lo percibes. Si tu estado interno está moldeado por el miedo, el mundo se ve amenazante. Si está moldeado por la duda en ti mismo, el mundo se siente crítico. Si está moldeado por viejas heridas, hasta las interacciones neutrales se sienten filosas. Tus reacciones no son casualidad. Son el lenguaje emocional de una identidad que cree que todavía necesita protección. Y mientras permanezcas dentro de esa identidad, las mismas dinámicas se seguirán repitiendo, porque estás interpretando todo a través del mismo filtro emocional. Tal vez te enseñaron a poner límites más fuertes o a comunicarte con más asertividad. Pero los límites construidos desde el miedo son simplemente muros que refuerzan la vieja identidad. La verdadera transformación no viene de manejar a los otros.
Viene de convertirte en la versión de ti mismo que ya no interpreta su comportamiento como una amenaza. No necesitas mejores límites. Necesitas una mejor identidad, una versión de ti que sea respetada, considerada y valorada de forma natural, no porque lo exijas, sino porque tu presencia carga con la silenciosa expectativa de que lo mereces. Este cambio empieza con una pregunta, simple pero profunda. ¿Cómo interpretaría este momento la versión de mí que sí es respetada? Cuando esta pregunta surge dentro de ti, la vieja identidad afloja su agarre. Emerge una nueva postura emocional. Respiras diferente. Procesas la información diferente. Dejas de asumir peligro y empiezas a asumir alineación. Y el mundo, sensible a tu cambio interno, empieza a reflejarte un tono distinto. La gente te habla diferente, sin saber por qué. Las circunstancias se suavizan. Las interacciones fluyen. La armonía se vuelve la regla, no la excepción. Piensa en ti como el centro de gravedad de tu entorno. Cuando el centro está bajo, reactivo, inestable, todo alrededor se tambalea. Pero cuando el centro se eleva, cuando ocupas una identidad arraigada en una autoridad calmada y en tu propio valor, todo a tu alrededor se reorganiza. No porque lo forzaste, sino porque la gravedad no pide permiso, simplemente influye en todo su campo. Y tú, en tu forma más verdadera, eres esa gravedad. Mucha gente entiende mal por qué sus interacciones se desarrollan como lo hacen. Quizá te preguntes por qué alguien te ignoró, por qué pasaron por alto tu aporte, por qué hablaron encima de ti, o por qué no notaron tu presencia o tu valor. Y la mente inmediatamente va hacia afuera, hacia su personalidad, sus fallas, sus humores, pero hay algo más profundo sucediendo bajo la superficie de esos momentos. El mundo lee la autoimagen que sostienes, no la que desearías tener, no la que afirmas solo cuando estás de buenas, sino la que vive en tu subconsciente, moldeando tu postura, tu tono, la energía detrás de tus ojos. Aquí es donde entra en juego el efecto Galatea. Nos dice que lo que crees de ti mismo se convierte en el lente a través del cual los demás te ven, incluso antes de que sepan por qué. Si cargas un guión que susurra, aunque sea bajito, no soy importante, la gente inconscientemente te reflejará eso, pasando por alto tu presencia. Si el guión dice, siempre soy la segunda opción, el mundo se reorganizará para coincidir con esa expectativa. Si el guión dice, no debo ocupar mucho espacio, la gente naturalmente tomará el espacio que tú cedas. Esto no es culpa, no es crítica. Es la danza invisible entre la identidad interna y la realidad externa. Nunca son solo las palabras las que comunican tu valor, es la energía debajo de ellas. Alguien puede decir, merezco ser respetado, mientras su tono dice, tengo miedo de que no me respetes, y la gente reacciona al tono. Puedes expresar tus necesidades claramente, pero la vibración detrás de ellas puede cargar duda, miedo o viejos patrones de invisibilidad. El mundo responde a la vibración cada vez. El guión subconsciente habla más fuerte que la intención consciente. Pero hay libertad aquí, más libertad de la que la mayoría se da cuenta, porque si el guión subconsciente determina cómo te tratan los demás, entonces cambiar ese guión cambia toda la dinámica, no a la fuerza, no exigiendo reconocimiento, sino elevando tu posición interna. Cuando elevas silenciosamente tu estatus interno, sin arrogancia, sin tensión, sin actuar, tu postura cambia, tu presencia se vuelve sólida, tu frecuencia se estabiliza y la gente lo siente. No saben por qué de repente escuchan con más atención, no saben por qué te tratan con más respeto, no saben por qué tu presencia se siente diferente, pero se ajustan porque tu vibración ha cambiado y el mundo siempre se reorganiza alrededor de la frecuencia más fuerte en la habitación. Una señal de radio débil no se escucha, no porque el mensaje no tenga valor, sino porque la frecuencia no es lo suficientemente fuerte para ser recibida. Cuando tu señal interna es tenue, cuando tu autoimagen está formada por viejas historias, tu presencia es más difícil de registrar para los otros. Pero cuando la señal se fortalece, aunque sea sutilmente, todo el entorno empieza a responder. Se abren conversaciones, aparecen oportunidades.
La gente te trata con el nivel de consideración que tú te tienes internamente. Cuando tratas de cambiar a alguien, incluso si tu intención es noble, la energía detrás de la acción a menudo lleva una tensión sutil. Comunica que algo en ellos está mal, incompleto o es inadecuado. Aunque hables suavemente, la vibración por debajo dice, no estás cubriendo mis necesidades o necesitas ser diferente. Y la naturaleza humana tiene una respuesta predecible a esa vibración. La teoría de la reactancia lo describe bien. Cuando la gente siente que su autonomía está siendo amenazada, instintivamente empujan de vuelta. Se aferran más a su identidad, defienden su comportamiento más tercamente, se apegan al papel que están jugando porque cambiar se siente como perder el control. Y en el momento en que surge esa resistencia, la armonía se vuelve casi imposible. Pero aquí está el giro más profundo, uno que hace eco tanto de las enseñanzas de Neville como de las leyes de la dinámica emocional. Tu empuje activa su resistencia. Tu miedo sutil activa su actitud defensiva. Tu intento de arreglarlos refuerza justo el comportamiento que quisieras que desapareciera. Porque debajo de cada empujón hay una señal energética que dice, no confío en quién eres ahora. Y la gente responde a la energía mucho antes que a las palabras. Cuando te enfocas en cambiar su comportamiento, sin querer fortaleces la versión de ellos que ya no quieres experimentar. Hay otra forma de cambiar el comportamiento de alguien, pero no involucra presión ni persuasión. Empieza dentro de ti. Cuando asumes tranquilamente que la persona ya es capaz de encontrarse contigo en armonía, algo en tu energía se relaja. Tu tono se suaviza. Tu presencia se asienta. Ya no hablas desde la frustración o el miedo. Hablas desde la certeza, desde una postura interna que dice, veo una mejor versión de ti, y la gente gravita hacia la versión que sostienes en tu mundo interno. Activas su rol más elevado, no exigiéndolo, sino asumiéndolo. Esta es la paradoja. La no resistencia crea cooperación. La expectativa crea alineación. La asunción invita a la transformación. Imagina una puerta que dice, empuje, la jalas y se niega a moverse. Empujas más fuerte y sigue cerrada. Pero en el momento en que inviertes tu instinto, cuando dejas de forzar, dejas de asumir que la presión es la respuesta, la puerta se abre sin esfuerzo. Así es la naturaleza de las dinámicas humanas. La fuerza mantiene las cosas cerradas. El miedo congela los patrones. Pero cuando sueltas la necesidad de cambiar a otra persona, y en cambio ajustas la versión interna que tienes de ellos, el entorno cambia de formas que parecen casi imposibles. No porque los otros cambiaron quienes son de repente, sino porque tu asunción cambió el papel al que podían responder. Y mientras sientes esta verdad asentarse en tu conciencia, nota cómo algo se afloja dentro de ti. Empiezas a darte cuenta de que nunca te tocó cargar con el peso de moldear el comportamiento de los demás. Solo te tocaba moldear la asunción interna que determina qué versión de los otros aparece en tu realidad. Cuando el guión interno cambia, el mundo externo lo sigue. Cuando dejas de empujar, la resistencia se disuelve. Y cuando la resistencia se disuelve, la gente naturalmente se eleva para encontrarse con la energía que sostienes en silencio. Podrías creer que tu estado interno es privado, escondido detrás de tus pensamientos y expresiones. Pero la verdad es mucho más íntima. Los humanos están conectados con receptores emocionales que escanean, absorben y reflejan la energía a su alrededor. Incluso en silencio, incluso en la quietud, estás comunicando. El sistema nervioso de la persona frente a ti capta tu tensión, tu calma, tu expectativa, tu miedo, tu apertura. Cuando tu atmósfera interna es caótica, los demás sienten que se tensan a tu alrededor sin entender por qué. Cuando tu atmósfera interna está en calma, se suavizan y respiran con más naturalidad. Cuando tu presencia carga certeza, inconscientemente se alinean con esa certeza. El mundo no reacciona primero a tus acciones, reacciona al clima emocional que traes. Aquí es donde la neurociencia ofrece una explicación poderosa. Las neuronas espejo permiten a los seres humanos sincronizarse inconscientemente con el estado emocional de quienes los rodean. Esto significa que tu frecuencia interna se convierte en la plantilla emocional para el entorno.
Si entras a un cuarto cargando duda, el cuarto se contrae sutilmente. Si entras con confianza arraigada, el cuarto se expande. Si entras con miedo, la gente se pone en guardia. Si entras con autoridad tranquila, la gente se siente lo suficientemente segura para relajarse. No están reaccionando a ti, están reaccionando a la huella energética que te rodea. Tu atmósfera interna se convierte en el clima de todo el entorno. Y hay un giro sorprendente. La mayoría de la gente cree que responde a condiciones externas, pero en realidad responden a la energía más fuerte en la habitación. La frecuencia más coherente toma el mando. Si tu estado interno está disperso, seguirás el tono de los demás. Pero si tu estado interno está alineado y estable, los demás empiezan a responderte a ti. Ajustan su tono sin saber por qué. Su postura cambia. Su expresión emocional se suaviza. Su atención se enfoca. Te vuelves el centro gravitacional que organiza silenciosamente el espacio a tu alrededor. Esto no es dominio, es coherencia, es claridad, es identidad expresada a través de energía en lugar de palabras. Cuando calibras intencionalmente tu atmósfera interna antes de entrar a un entorno, eligiendo el tono emocional que deseas encarnar, todo cambia, no a la fuerza y no actuando, sino a través de la presencia. Cuando entras a un lugar cargando la energía de la calidez, los demás se sienten más abiertos. Cuando encarnas un liderazgo calmado, las conversaciones se vuelven más fluidas. Cuando tu presencia irradia confianza sin arrogancia, la gente escucha con más atención, habla con más respeto y se mueve con más armonía. No estás manipulando, estás liderando desde adentro. Llega un momento en que te das cuenta de que la vida que quieres no puede surgir de la identidad que sigue esperando conflicto. El mundo responde a la versión de ti que estás dispuesto a habitar. Si cargas la autoimagen formada por viejas heridas, las interacciones harán eco de esas heridas. Pero cuando das un paso hacia una identidad más firme y arraigada, el entorno cambia sin esfuerzo. La gente siente la diferencia aunque no pueda nombrarla. La teoría de la autodeterminación muestra que cuando tus elecciones vienen de la alineación interna en lugar del miedo, generas un campo emocional que invita a la estabilidad. Los demás responden naturalmente a esa coherencia. Las conversaciones se suavizan, la tensión se disuelve. El respeto aparece no porque lo exigiste, sino porque tu presencia señala silenciosamente que la armonía es ahora la base. Este cambio empieza internamente. Imagina un solo momento donde alguien te trata con la consideración que tu yo actualizado recibe naturalmente. Sostén esa imagen suavemente, no como fantasía, sino como reconocimiento. Tu sistema nervioso lo registra y tus expectativas se ajustan. El mundo sigue. Cuando el rey se levanta, el reino se reorganiza. No a la fuerza, sino por identidad. Cuando te elevas hacia el ser que conoce su valor, el entorno no tiene otra opción que encontrarte ahí. La armonía se convierte en el reflejo de quien finalmente te has permitido ser. Neville nos recordó que cada persona en tu realidad refleja las asunciones que sostienes sobre quién eres tú y quiénes son ellos. Cuando ese guión interno cambia, toda la dinámica cambia. La gente responde a la nueva identidad que habitas, no al pasado que ya superaste. Esto no es simbólico, es psicológico y vibracional. El trabajo de Bruce Lipton hace eco de la misma verdad. El entorno se reorganiza alrededor de los programas subconscientes que cargas. Cuando tus patrones internos se vuelven coherentes en lugar de defensivos, el mundo se ajusta sutilmente. Ya no necesitas persuadir, manejar o negociar. Tu presencia se convierte en la señal que guía cómo te tratan los demás. La transformación sucede en el momento en que dejas de tratar de corregir el reflejo y empiezas a refinar la fuente. Cuando te paras en la identidad de alguien que espera armonía y respeto, la vida refleja esa expectativa con precisión, sin esfuerzo. El cambio interno lidera y la realidad lo sigue.